bien, y ya estamos con José Luis Espinosa aquí en La Voz de los que Sobran, quien nos viene a hablar, bueno, de muchas cosas. Algo tocamos, nos referimos más a educación. Sí. Pero también hablamos sobre salud y sobre los derechos, por supuesto, y para eso estamos con José Luis, presidente de FENACENF, para hablar del presupuesto en salud. Pero antes y para hablar también sobre qué todo opina, lo que está pasando con ¿qué opina de las palabras de Silva respecto de Sí, que no incluso se puede podríamos garantizar? mostrárselas porque a lo mejor no las ha visto José Luis, porque fue en una entrevista con Argentina. Veámosla. Podríamos mostrárselas. ¿Les parece, chiquillos, que le mostremos a José Luis estas palabras que ya las vimos con el público? Van a entrar a ponerte un audífono, José Luis, para que puedas escuchar lo que dijo efectivamente Luis Silva, pero que tiene que ver con este proceso constitucional nuevo que se está realizando, ¿no es cierto? Y que ya hoy día, bueno, ¿por qué lo estábamos comentando? Porque ya Evelyn Matei, ¿no es cierto?, salió a decir que ella está a favor de el texto constitucional y que... En una vuelta olímpica de aquellas. Claro. Lenguaje deportivo. Claro. Queremos ver, a ver si vemos ahora ese video para mostrar. Ya está listo con su audífono, y quiero que lo José escuches Luis. porque quiero que opines, por favor, si es que lo tienes a bien. Eso me Como gustó. decimos los abogados. Ahí está, mira. Aquí está. Escuchemos lo que dice el señor Silva, pues. Pero el Estado, a través de la Constitución, no le está garantizando a los ciudadanos chilenos que van a tener la provisión de un servicio gratuito de salud o de educación, si en el caso de que no puedan afrontarlo de manera privada y personal. Sí, por supuesto que la calidad es puede dejar que desear en muchos casos, la calidad del servicio, porque a veces toma mucho tiempo que puedan atender a una persona. Pero más allá de eso, la Constitución además no está obligando al Estado a garantizar eso. No, pero ¿cómo podría hacerlo? O sea, sería suicida. ¿Por qué no? Porque si la Constitución dice que le asegura a toda la gente una educación, por ejemplo, pública y gratuita, y más encima de calidad, como mucha gente reclama, ¿cómo se paga eso? Y si después, además la Constitución dice que se asegura a todos los ciudadanos una salud pública gratuita, ¿cómo se paga? Después uno privado... Pero el Estado, a través de la Constitución... Eso. Ya. ¿Qué te pareció, como dijo Daniel, José Luis, esto además? Esto de que dice que sería suicida. O sea, de verdad, en otras partes del mundo yo no sé cómo garantizan la educación. Todos se y la suicidan salud. allá. ¿Eh? De verdad. Esos países no podrían existir. ¿Ah? Argentina mismo, bueno. Mi cara creo que algo expresó, sí, ¿cierto? Sí. Me delató. Te delató tu cara. Que fue como... Pero bueno, de esto ya hemos hablado acá mismo, cuando hablamos de esto de la propuesta de salud, como de derecho a la salud, ante esta nueva propuesta o esta iniciativa constitucional. Y claro, pues, si estamos hablando de tener un seguro que nos reconozca a todos por igual como un derecho transversal, claramente que ese es el sentido para que podamos mejorar como sociedad en su conjunto con un bienestar colectivo. Pero acá lo que él propone es que profundiza la salud privada y seguimos con este concepto de el acceso, pero el acceso que depende de tu bolsillo. Claro, ellos dentro de una élite económica, si lo podemos decir de alguna forma, donde sus condiciones también se dan como para que puedan comprar esta salud privada, perfecto, él tiene la opción. Pero ¿qué hacemos con los que no la tienen? ¿Cómo es el servicio, la provisión de esa oportunidad de la atención de salud si es que no tienes el recurso? Entonces te mueres, te suicidas, ocupando su mismo lenguaje, y eso es lo que no logran entender porque ellos tienen una mirada tan sesgada que no es una mirada de sociedad en su conjunto, sino de su propio sector al cual representan, en el cual viven y el cual conocen. No tienen un prisma que es totalmente sesgado. Entonces, frente a eso, cuando tú vas a ver la realidad desde un servicio de salud donde nosotros, y yo me desempeño, y toda la organización a la que representamos, que somos solo de los hospitales públicos, tú ves otra realidad. Aunque tu condición económica, a lo mejor el mismo, como dentro de este Consejo Constitucional pueda tener ciertas condiciones, pero si él tuviera la oportunidad de visitar un hospital, de atenderse en un hospital, muy diferente sería su misma percepción de lo que es la salud en nuestro país. Te puedes sacar esto si quieres, ¿no? Entrando en materia, bueno,
estamos en materia ya, evidentemente, y justamente para poder tener, nosotros decíamos, o sea, no es que la gente realmente esté pidiendo todo gratis, pagan impuestos para que tengamos una salud de calidad, que como que él lo ve muy terrible, que la gente que no tiene para pagar, pues hombre, tenga salud de calidad y educación de calidad. Es increíble eso. Es que ese es el punto. Impresionante. Ese es el punto. Impresionante. Es como decir, no se puede, un subsidio para el Estado. Entonces, ¿qué le garantiza? ¿Qué está garantizándole Silva a los ciudadanos chilenos en estos derechos sociales? No le puede garantizar salud de calidad, ni educación de calidad. ¿Qué le garantiza? ¿Qué le da a los chilenos con los impuestos, etcétera? No le importa. Y tú bien dices, ¿se ha atendido alguna vez en un hospital, en un CEFAM, etcétera? ¿Lo ha hecho? ¿Tiene intenciones de hacerlo? ¿Cómo opera él en su vida? Va a la clínica de la Universidad de los Andes, que está cerquita de su casa, porque él es Opus Dei. Entonces no le interesa, no lo conoce. ¿Qué hace cuando se le infecta? Ya, mejor no voy a hablar es que Pero me pongo burlona y no el no me gusta sesgo cuando me pongo ideológico. así. Sí. Pero podríamos decir la pregunta, ¿qué él piensa del Estado? ¿Cuál es el Bueno. rol del Estado? Es algo mucho más profundo que una prestación de salud como si estoy enfermo, voy y me opero, voy al especialista, voy y me saco los puntos, por ejemplo, por hablar de acciones. Pero esto tiene que ver algo más de integral, del bienestar de todos nosotros como ciudadanos de este país. ¿Para qué existe el Estado? Gran pregunta de José Luis Espinosa que tendríamos que hacerle a... Porque él va a decirte, no, es para resguardar el orden público. Chucha, pero eso es un aspecto, pero habrá 20 aspectos en que el Estado tiene que hacerse cargo, ¿no? Y si quiere un orden público, evidentemente tiene que haber menos desigualdad, es que eso hasta ahí no llega, hasta ahí no territorial, llega. mayor equidad en Así los sueldos de la gente. Bueno, vamos a hablar a propósito de cómo se financian este tipo de cosas, Hassan, vamos a hablar del presupuesto. Tal cual. Bueno, en el contexto ahora menos filosófico de los grandes temas, ¿qué está pasando en este momento con la salud o el sistema de salud tal como está construido hoy en día? Tuvimos las tremendas movilizaciones de los distintos sindicatos de salud cuando el gobierno estaba con la intención de despedir a todas las personas que habían contratado en el contexto de la pandemia. Y esa movilización se bajó y hay una manta de dudas y confusión acerca de qué es exactamente lo que terminó prometiendo el gobierno al respecto. No van a despedir a estas personas en este momento, pero pues, tengo entendido. Incluso eso no está tan claro, pero por lo menos hay una... Me da la impresión que hay una no innovación, que van a mantener a esas personas por el momento, pero por cuánto tiempo más no está claro. Y ahí entra el tema del presupuesto. Hay plata, porque hay una subejecución presupuestaria importante, que tengo entendido la ejecución presupuestaria en la partida de salud es solamente 32%. Plata hay. Pero cuando uno ve las reglas que tiene el gobierno para gastar esa plata, hay un problema porque hay un máximo de funcionarios que pueden contratar y de hecho parece que están encima de la contratación máxima de los funcionarios de planta. Entonces, ¿qué pueden hacer para asegurar el futuro laboral de los que fueron contratados en pandemia? ¿Qué va a ocurrir en general con la negociación del presupuesto? ¿Y cómo ves el panorama de la actitud del gobierno frente a la consolidación de la red pública de salud? Bueno, una muy buena introducción y hartas preguntas entre medio. Primero, si hablamos de este presupuesto que se está ejecutando en el día de hoy. Sí, vemos que cada uno tiene su ítem, su subtítulo, su glosa presupuestaria y en general el informe que hay oficial es que se cierra el 31 de agosto, entonces 2/3 del año. En general los ítems van en ese sentido, más o menos 2/3 ocupados, pero en el ítem específico de las iniciativas de inversión hay un 32% de ejecución al 31 de agosto. Un primer informe que hablaba del 30 de junio, o sea, 2 meses después seguía en similares condiciones. O sea, ahí hay 400.000 millones disponibles que no se han gastado, que no se han ejecutado. Claramente que esas iniciativas de inversión vienen, sí, hay varios proyectos que se están andando el día de hoy. Pero en cuanto a la ejecución, al desembolso o al devengado que se habla, en realidad ese dinero está disponible. Pero tenemos 2/3 disponibles para el último tercio del año en cuanto a estos 4 meses. Entonces, si lo vemos de que no hay dinero, la verdad es que nosotros decimos, sí lo hay. Y por eso esta necesidad es mayor, entonces hagamos los esfuerzos para hacer las redistribuciones. Eso, ¿para qué estaba ese dinero?
que no se ha gastado. Las iniciativas de inversión tienen que ver con la reposición de la infraestructura. Ya. Sean hospitales, sean CESFAM, sean centros del cáncer que Claro. ahora están. Entonces son 114 centros que vienen de arrastre de los periodos anteriores. Ok. 114. Entonces eso se van a continuar. Pero ahora el gobierno está proponiendo solo 6 nuevos hospitales y 7 centros del cáncer, que van a estar ahí distribuidos por todo el país. Entonces se da continuidad a lo que viene, pero también se baja el acelerador en cuanto a la inversión. Claro, entendiendo el contexto económico, pero hay ciertas cosas que tú puedes bajar y otras cosas que no. Y en este caso, si estamos hablando también está asociado a toda esta discusión de la lista del presupuesto y donde está asociada la lista de espera, donde hay un 27% más de presupuesto en la compra de servicios a terceros. O sea, eso es comprarle a los privados esa atención que yo como sistema público no puedo proveer. Entonces, ¿cuál es el sentido? Si plata hay un 27% más, que no es menor, y ahí hay redistribuciones, pero si esa atención es necesaria, entonces la invertimos en el sistema público y tratamos de proveer esas atenciones. En el presupuesto 2023 estaba incluida el avance en la resolución quirúrgica, que claramente avanzamos. Teníamos un promedio de 3.4 cirugías día de ejecución, pero se aumentó a 4.8 Igual con es harto. inyección Ah, mira, de qué 3.4 a Sí, 4.8, un 25%. pero es porque también se habla de la subutilización de los pabellones. Pero ahí, claro, hay un informe de productividad que hace la Comisión Económica del país y que, claro, pero también se tiene que invertir para que lo hagamos más productivos. Sin recursos, aunque esté la infraestructura, esté el equipamiento, pero sin el personal no lo puede ejecutar. Entonces, ahí también vemos un indicio de que inyectando más recursos podemos resolver más. Y claramente que eso va en la línea de resolver los temas de lista de espera pendiente en el país, y siendo que hoy tenemos cerca de 68.000 atenciones GES incumplidas, solo en patología GES. Wow. Entonces, si ese es el verdadero impacto, y ahí con lo que lo voy conectando un poco con lo que me decía Hassan de la movilización, nosotros la verdad es que seguimos movilizados, pero acá también los medios es que tienen una responsabilidad. Salió una noticia que había acuerdo, que la verdad es que no era tal, con las conversaciones con los otros gremios, no tengo por qué yo hablar a voz de ellos, pero la verdad es que no se ha solucionado nada. Pero los distintos medios salieron diciendo, no, esto ya está solucionado, entonces Sí, ya no es noticia. No, la verdad es que lo que ha dicho la ministra de Salud es que se le dio la instrucción verbal, porque no hay nada por escrito, un oficio que nosotros tengamos en relación a la resolución de cada servicio de salud. Los 29 servicios de salud se les dio el espacio para que lo pudieran ir resolviendo, pero bajo sus condiciones, sus redistribuciones de recursos y quizás también en base a la deuda que va a transferirse para el 2024. Pero tampoco se ha tomado como una instrucción oficial. Incluso seguimos con el problema en el servicio de salud O'Higgins, donde se desvincularon ya la proporción de trabajadores que tenía que ser en septiembre y donde la solución es cerrar camas, porque no se puede dar esa atención con los estándares de calidad que requiere la población. Entonces, si cerramos camas, que son 45 solamente, suena un número bastante poco para un total de 600 camas que tiene un hospital, pero son alrededor de 3.000 hospitalizaciones menos en promedio que se dan en un año. Entonces, no es menor si estamos hablando de 3.000 atenciones menos con las listas de esperas que tenemos. ¿Dónde se van a ir esas personas? La verdad es que el sistema ahí como que los absorben al privado o quizás a otras instituciones, hacer reemplazo, porque el tema del reemplazo sigue estando activo, dado que hay un ausentismo del 30% del personal de salud, por la misma patología de salud mental y osteomuscular, Claro, que es producto del mismo desgaste que tenemos. Si es que la plata se va a comprarle servicio a los privados, encuentro un despropósito enorme, ¿no? Porque estás echando gente que lo hacen, que es más barato, que le das pega, que trabaja en el aparato público y se lo envías ahora platita fresca a los privados más caros. Mira, qué buen negocio. Qué increíble. Ahora, Como hay cuando un lo aumento- planteamos en números. Sí. Es que se ve la misma. Lo que vive día a día las personas y que tanto se habla de eso, llevado a números, es más fuerte todavía, porque en el fondo uno se da cuenta de que esto sí se podría arreglar. Si está el presupuesto ahí para que eso pase. Dicen que hay un aumento de un 8.1% para el presupuesto del año 2024. ¿En qué se traduce eso?
¿En qué se va a implementar dónde van a ir esas platas, de acuerdo a lo que tú sabes? Bueno, la partida 16 es todo salud. La verdad es que es sí. muy amplio. Entonces ahí se viene a separar en dos grandes líneas, que una es la APS y otra es la atención más bien hospitalaria, como la atención secundaria y terciaria. Y después vienen, no sé, la subsecretaría, la Senabas, el ISP y la otra, pero son en proporción son mucho más menores. administrativas y son menores. Claro. Entonces, si vemos que donde se distribuye, se inyecta bastante recurso en la APS. ¿Qué es PS? En esta APS, Atención Primaria de Salud. Ya, eso no es malo. No es malo, para nada. Sobre todo con este plan que es de la universalización de la APS, de la Atención Primaria de Salud, pero que solo se espera que se inyecte o que se amplíe de 7 comunas a 20, o sea, son 13 comunas adicionales. Y también hay un porcentaje bastante importante de aumento de 24% en el trato usuario específicamente de la atención primaria de salud. Ahí ese es un tema, pero si lo vemos en el per cápita, son solo 410 pesos lo que sube, que es un 3 punto y tanto por ciento, que es mucho menor al crecimiento que tuvo todo el sector. Entonces ahí, si realmente, ¿dónde estamos poniendo los énfasis? Si estamos, ¿es para toda la población o son más bien para planes o proyectos específicos? Por otro lado, los servicios de salud, los 29 servicios donde está la atención hospitalaria, crecen en proporción un 8% igual. El 8.1% para toda la partida, el 8% para los servicios de salud. Pero ahí, si lo vemos en el tema personal, el personal crece en menos proporción, en un 6.7%. Hay un 1 y tanto pero que sea por otra si cosa. lo llevamos al 8%, claramente que ahí está el recurso que necesitamos para mantener a estos trabajadores. Ah, ya, está. Entonces, podría ser redistribuido. Sí. Y de alguna forma no existe la voluntad. A ver, pero pongámoslo en términos prácticos. Despiden ahora y van a tener que contratar después porque hay un aumento de personal que tendría que llegar. Claro, pero es que esas plazas tampoco están creadas. Entonces, el presupuesto, cómo se distribuye, y aquí también Hassam lo decía, que tenemos una dotación efectiva de 171.000 trabajadores en el sistema. 171.000, pero la dotación máxima presupuestada, con ahora la inyección del 2024, llegamos a 158.000. ¿Y cómo hay a pagar el resto? Entonces, esa es la que se llama sobredotación. Pero no es que nos sobren, sino que no está presupuestado. Este año se aumenta en un poco más de 9.000 cargos, pero 9.000 cargos que vienen a solventar esto que venimos teniendo en deuda hacia atrás. Sí, eso Entonces, lo comentamos aquí antes. Sí. Vamos avanzando, pero a lo pendiente y no realmente a lo que tenemos, porque finalmente eso es un desembolso. Si tenemos 171.000, se están pagando. Claro. Pero ¿cómo los ordenamos? Y aquí nuevamente, conectándolo un poco por esta de la resolución quirúrgica, es que falta los mecanismos de gestión y de evaluación también de ese recurso entregado. O sea, si yo digo, con este presupuesto, contrato a estas personas, compro este equipamiento, ¿cuánto eso se traduce en prestaciones y cuánto también vale en el sistema privado ir a comprarla? Claro. Entonces, eso la verdad es que no. Tema es Entonces, si feroz. hoy de los trabajadores decimos, bueno, ¿qué funciones están cumpliendo? ¿En qué están? ¿Cuánto me cuestan? Y cuánto también, si es que no los tengo, me sale comprarlo al otro sector. Al otro lado, porque claramente es muchísimo más caro. En Facebook dice Normar Eduardo Flores Orellana, dice, nosotros todos pagamos salud, nos descuentan el 7%, dice, de acuerdo a lo que estaba diciendo Silva, ¿no? Ahí responde un poco él. Leo Osvaldo dice, quieren que nuestros impuestos sirvan solo para financiar sus empresas. Y Andrea dice, José Luis es súper claro para hablar. Ojalá pueda conseguir sus demandas. Y creo que tiene un poco que ver con lo que estamos conversando, ¿no? Este sistema, y ahí es donde yo creo que deberíamos detenernos también porque a veces dicen, chuta, ¿qué va a pasar si todos nos vamos al sistema público? Va a colapsar. No, porque van a seguir comprándole. Pero el sistema privado existe, sí, y al presta servicios. Al que pueden acceder menos del 20% de la población, alrededor de un 17% está en la ISAPRE, ¿no? Porque pero las se ha ido mucha prestaciones, gente sí, para allá, pero hay mucha gente también que está en FONASA y también va al sector privado y sale muchísimo más caro también, pero también FONASA tiene que mandar a veces gente al sector a veces privado. Compra prestaciones. ¿Cuánto es eso y cuánto se gasta en eso? ¿Lo tenemos claro o eso no está tan claro en los números que te presentan? Esa información, No es porque precisa. tampoco se transparenta. Entonces no Ese es el tenemos punto. información así Delicado. como para hacer análisis de ella.
Pero ahí ligándolo un poco de lo que vamos conversando, esta proporcionalidad que tiene la atención privada, que es alrededor, eran 20% que va a la baja, Sí. pero que claramente ahí se gasta mucho más en proporciones si hablamos de gasto total en salud y cuánto es gasto público específicamente, que estamos en un 6% y deberíamos estar cerca del 9% para invertir en salud, y también de estos 700.000 nuevos afiliados que tiene FONASA. ¿Cómo estamos inyectando esos recursos? Porque finalmente es un 7% de cada uno de esos nuevos cotizantes, que también es dinero fresco que viene al fondo. Claro. Entonces, de alguna forma tenemos que crecer hacia allá porque proporcionalmente también está creciendo la población que está afiliada acá. Y por otro lado, hablamos de saldar la deuda, que también eso como que lo vemos ahora. En el presupuesto 2024 viene un ítem específico para saldar la deuda de rebase, que se llama, de lo que quedó pendiente del COVID, de toda esta atención centralizada que se llevó como por las camas centralizadas del sistema público y privado, pero que fueron compras de prestaciones y que ahora tenemos esa deuda, que se está comprometiendo a pagar el 40% de esa deuda ahora 2024 y el otro se está prorrateando para 2025-2026. Entonces, son temas que también vienen detrás y acá podemos hablar, claro, sí, este gobierno, esta autoridad, pero también son temas que le sacamos mucho lustre en otro momento, pero con la plata que no teníamos. Sí, es que es bueno aclararlo. Para el COVID hubo un sistema público-privado en que el Estado dispuso del sistema en general, que es lo que nos gustaría a todos como una cuestión de larga... que fuera así. Ideología, porque somos muy ideológicos. Bueno, pero ahí hubo deuda. Y hubo deuda porque se compró al sistema privado camas para todas las personas que tenían ese problema. Y eso hay que pagarlo. Entonces, este año se compromete a pagar lo que tú decías, un 40% de esa deuda, y después se va prorrateando en otros años. Ahora, en el fondo es pagarle a los privados la ocupación de... Si el sistema fuera público como rector, esos precios habrían sido mucho más bajos, porque el precio lo pondría el Estado. Y no tendrías que preguntarle a la clínica tanto, ¿cuánto me cobráis por 18 camas porque tenemos gente que está con COVID, necesitamos ponerla ahí? Te cobro tanto. Si el Estado es el gran proveedor, o sea, digamos, el ente rector, todos tienen que... el Estado compra, pero el Estado pone entonces le dice, ya, yo te voy a pagar tanto. Y entonces la cantidad de plata que pasa en los países del mundo en general desarrollados, se le compran prestaciones y las prestaciones de los privados son comunes en el área de la salud, pero el Estado es el que maneja las condiciones, el ente rector pone las condiciones y al final pone los precios porque es el gran comprador. ¿Eso pasó en la pandemia? Sí, pero con los precios puestos ¿o estoy equivocado ahí? La verdad es que como que se estandarizó un precio, pero un precio que era más bien básico porque finalmente las prestaciones también se calculan al total de acciones que tú llevas a cabo. Uh-huh. Entonces, si lo evaluamos una atención en una institución privada y en una pública, claramente que en la privada se hacen más acciones y es más cara la atención en su conjunto. Sí. Tú podrías... Hotelería, más personal. Podrías poner un precio así como en el día cama, sí, que no sé, digamos 80.000 pesos por cama ocupada, pero fuera de todos los exámenes, todas las atenciones, todas las interconsultas que se van conectando, claramente que en el sistema público hay modalidades de gestión que lo miden, pero aún así es muy dispar. Y ahí vemos cuánto es el gasto final que se hace efectivamente en las instituciones de salud. Sí, es bastante. Bueno, eso a nosotros nos gustaría eso. En esta nueva constitución se está proyectando la libertad de salud, cuando sobre el 83% de la gente no puede optar esa libertad, porque tú dijiste 17% de salud. O sea, un 83% de los chilenos no puede optar. Pero lo que les importa a la derecha es la libertad de. Pero esa gente no puede optar. O sea, ¿quiénes pueden optar? Ese 17. Pongámosle el 20. Esos son. Entonces, la Constitución está hecha para ese 20% que puede optar. No es la libertad de salud. Es el derecho a la salud lo que tienes que garantizar. Y no esa libertad. Lo mismo pasa en educación, ¿no? Por eso la estupidez de Silva, de decir, no podemos garantizarle a todo. Bueno, entonces, ¿a quién le estáis garantizando? A tu sector. A tu Opus Dei. A tu grupo de amigos. No al 83% que hoy día está en la salud pública, ¿no? Y también lo dijo, que esta era una constitución que se acercaba a los ideales de la derecha y de la ultraderecha. Sí, eso lo dijo. Entonces, la verdad es que están sacando solitos los trapitos al sol, porque es lo que siempre han querido, y no
hablar de el bienestar común para todos nosotros, y eso la verdad es que es de un egoísmo gigante. Bueno, pero acá estamos hablando del otro tema, que es por un bienestar para todos. Claro. Y que ahí también aclarando ciertos datos, que también en esto de la movilización que nos hemos visto envuelto de los 12.000 cargos, la misma autoridad, el presidente en su cadena nacional dijo cuando habló de presupuesto que habían 6.070 cargos para absorber esta necesidad de los 12.000. Bueno, precisémoslo. Esos 6.300 que quedaban restantes se deberían ir desvinculando durante estos últimos 4 meses. Pero estos 6.070 cargos que él mismo dice y la ministra lo ha ratificado, la verdad es que no lo es. El mismo proyecto de ley de presupuesto 2024 habla de 2.500 cargos para honorarios COVID. Así, literal. Entonces no son 6.070. Claro. Sí hay inyección de otros cargos, pero que tiene que ver con la puesta en marcha de nuevos hospitales. Por ejemplo, El Salvador, que ahora viene con infraestructura nueva, el Hospital de Alto Hospicio, el Hospital de Villarrica, que son infraestructuras nuevas con inyección también de personal. Entonces, Lógico. no es que vengan a resolver el tema de las brechas que están siendo resueltas por los contratos honorarios. Van en otro objetivo con otro fin. Entonces, también hablemos las cosas como son. Son 77.000 millones que están dispuestos para estos 2.500 trabajadores y otros 99.000 que son para estos proyectos de puesta en marcha. Pero lo que voy a solucionar y lo único que tenemos certeza hoy son 2.500 cargos de estos 12.000 que estamos conversando hoy. Dice, pregunta, ¿cómo sería habilitar el bono PAD en hospitales en vez de trasladarlo a clínicas con respecto a costo económico? Preguntan. Bueno, el bono PAD, según entendemos, es que se paga un valor fijo Claro, por una prestación. Por una prestación, Pero por ejemplo, una tener un hijo. Claro, un parto o una, no sé, una cálculo de vesícula que se llama colicistectomía, son ya Exacto. paquetes definidos y que tienen un cierto valor. Entonces, FONASA va y paga su porcentaje a la institución privada y tú como usuario pagas el restante, que en general andan por ahí por las 10, 15 UF. Entonces, al usuario sí le conviene, pero finalmente es parte del presupuesto que tiene que ver con la partida 16, que es salud. No es que sea parte, no es que esa persona va a desembolsar el 100% del costo, y eso es lo que se llama la compra privada a tercero, que tiene que ver con esta modalidad libre elección, Claro. donde yo como usuario de FONASA tengo la libertad de poder ir a buscar esa atención privada. Y también que tienen con esto de la ley de urgencia, como cuando tengo un problema real de urgencia donde atenta mi vida, yo puedo ir a la institución que Sí. se me antoje. O sea, la porque primera que esté más cerca tuyo, esa es la idea. Digamos, esa es la idea. Para que le salve la vida. es lo más importante. Sí. Sí. Interesante. A mí me parece que aquí hay harto que conversar y qué lástima que a veces no se hable con la verdad. ¿Las movilizaciones siguen, José Luis? Nosotros estamos en alerta, movilizados, pero sin una paralización, porque Claro, también para poder seguir tomando la atendiendo. responsabilidad que Claro. tenemos, y no podemos dejar así como al usuario, al paciente, así como a merced de lo que pueda ocurrir. Pero claramente que seguimos movilizados y demandando esto y en lo que se viene. Esto también tenemos que ver cuál es el escenario. Ahora está la subcomisión mixta, ya sea en la segunda Tú estuviste citación. ahí en el Senado, ¿no? Sí. Hablando del presupuesto. De la demanda de los honorarios, pero Perfecto. en el contexto presupuesto. Era el tema puesto en tabla el día 16 de octubre, que se esperaban respuestas de la autoridad ministerial el día 23 de octubre, que la verdad es que fue negativa, no se vino a traer ningún antecedente nuevo, entonces los parlamentarios rechazaron. Entonces, ¿qué es lo que nos viene ahora? Hay una próxima reunión citada para el 6 de noviembre, esperemos que avancemos en algo. Ahora está en el Ejecutivo si va a mantener la propuesta o la va a mejorar, esperamos todos que la mejore, y ahí se va a volver a votar definitivamente, y si no, después se va a sala. Y después viene el trabajo en la sala con todos los parlamentarios. Pero creemos que también acá hay un sentido de urgencia y de necesidad del sistema, cómo damos respuesta. Entonces, esperamos que también tengan esa sensibilidad de atender la demanda que se está planteando. Eso en el marco de la ley de presupuesto. Te queremos agradecer, José Luis, siempre tan claro, porque además Muchas es muy gracias. interesante. Jugado, además. Sí, jugado. Entender no es fácil, es un problema técnico, pero Exacto. también tenemos claro que como en materia de salud se requiere personal
especializado que existe y que hoy día podríamos perderlo porque por razones que no son muy lógicas, ¿no? Están abriéndose nuevos hospitales con personal y entonces, bueno. Gracias, José Luis. Te esperamos la próxima semana o un par de semanas más para seguir conversando estos temas, ¿no? Cuando me inviten, acá estaré. Muchas gracias, que estén muy bien. Me encanta porque jueves por medio está José Luis con nosotros y conversamos sobre estas temáticas que a nuestro público además también le apasionan y eso nos deja muy contentos que haya interés en el tema de salud. De salud y de educación y desarrollarlo. en general son temas que nos importan muchísimo. Así que muchas gracias por estar aquí. Hola para todos, dice consulta, ¿por qué FONASA no reembolsa boletas? No, pues porque tienes que sacar un bono. Es distinto el sistema que tiene FONASA comparado con las ISAPRES, Pilar, que a lo mejor hace poquito tiene FONASA y yo sé que hay mucha gente que se ha trasladado justamente del sistema privado al sistema público. Tiene un funcionamiento distinto nomás, eso es. Sí. José Luis, muchas gracias por estar aquí, por aclararnos todas estas temáticas y nosotros estamos terminando esta semana. Creemos en la democracia y en los derechos humanos. Somos independientes de los poderes fácticos. Llevamos más de 3 años generando contenido y periodismo interpretativo. Queremos una sociedad más justa, con derechos y economía sostenible. Le damos voz a los que importan. Hablamos de lo que nadie habla. Hazte parte de la comunidad de los que sobran ingresando a nuestro sitio www.lavozdelosquesobran.cl y participa del periodismo y la información independiente. Independiente de verdad.